instituciones bancarias no son empresas o negocios cualquiera, son un servicio de orden público, tal como lo define la Constitución. Los bancos tampoco son negocios privados que se puedan emprender por la simple voluntad de los empresarios como ocurre con otros negocios, pues requieren de la autorización de las autoridades y al manejar recursos de los ciudadanos han estado siempre sometidos a regulaciones, precisamente para evitar malos manejos, excesos o abusos que pongan en riesgo los recursos de sus depositantes, tal como sucedió en el pasado. Entonces, que esté claro, los bancos son negocios autorizados y regulados, que viven y se sostienen con el dinero de los depositantes, el mismo que se usa a su vez para conceder préstamos o créditos, hacer inversiones, depósitos a plazos, tarjetas de crédito, etc., quedando para el banco un margen de ingresos por los intereses que cobran. Es por esto que los bancos están bajo control, ya que utilizan para sus operaciones dinero de los depositantes, y es a los depositantes que el Estado debe proteger y asegurarse que estos valores no sean mal utilizados. En el caso del Ecuador, la adecuada política económica del gobierno ha traído prosperidad a todos y por consecuencia también a la banca privada. Es por esa estabilidad que tiene hoy las mayores ganancias de toda su historia. El año 2011, los bancos tuvieron una utilidad neta promedio, según el Servicio de Rentas Internas, de 460,3 millones de dólares por el manejo y administración de los recursos. Es decir, que la banca está más solvente y líquida que nunca. Como lo dijimos, gracias al buen manejo económico del país, los controles adecuados de la Superintendencia de Bancos y la implementación de mecanismos prudenciales como el Fondo de Liquidez, el Seguro de Depósitos y la Red de Seguridad Financiera, que garantizan a su vez la seguridad de los dineros de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, durante los últimos días, algunos analistas y ciertos banqueros han sostenido un discurso engañoso para crear nerviosismo en la comunidad. Es necesario recordar que toda empresa debe pagar el 23% del impuesto a la renta. Sin embargo, los bancos se beneficiaban de un 10% de descuento. Esta concesión extraordinaria se la hizo para promover que los bancos reinviertan parte de sus utilidades hacia créditos productivos, lo que era beneficioso para la economía y por supuesto para ellos, pues igual ganaban con la tasa de interés de estos créditos. Ahora que el Estado decide suspenderle ese beneficio extraordinario, que hacía que la banca no pague el 23% como los otros negocios, sino tan solo el 13%, algunos rezagos de la bancocracia se han dedicado a imprimir temor a los usuarios del sistema bancario, afirmando que existen amenazas a la seguridad de los grupos financieros. Falso. La verdad. Las medidas no afectan a los depositantes. El dinero de los depositantes está asegurado. Las medidas simplemente ajustan las utilidades de los banqueros, que de todas maneras van a tener una rentabilidad, que incluso podría ser mejor si ellos ajustan su gestión y mejoran su eficiencia. La solidez de los bancos está demostrada. Y quizá abusando de las políticas, algunos directivos han chuzado altos sueldos de sus principales ejecutivos. Por ejemplo, existen funcionarios de la banca que ganan más de $2.000 diarios, casi $70.000 al mes como sueldo, mientras que sus empleados llegan apenas a $800 mensuales promedio. Y nos hablan de la pobre banca que va a ser perjudicada, y los perjudicados van a ser los usuarios. Y esto es tramposo. ¿Por qué? Porque se los obliga a reinvertir utilidades, incluso le estamos pagando, exonerando impuestos para reinvertir utilidades, se los obliga a capitalizar utilidades para consolidar la solvencia de la banca, para tener más capital para prestar. Pero ¿qué es lo que hacían? Con esos sueldos, ¿qué les importaba? Pues si no se repartían utilidades. O sea, esta era una forma disfrazada de repartirse utilidades y burlar la normativa. El salario de un alto funcionario que se paga al año podría financiar a 1.000 personas que reciben bono de desarrollo humano durante un año. Tampoco se menciona que los bancos, en lugar de prestar dinero para emprendimientos productivos de la gente, lo enviaron al exterior.
hay mucha plata de ecuatorianos fuera, en paraísos fiscales donde estas bancas tienen subsidiarias, que eran las anteriores offshore. Se está poniendo un impuesto sobre esos depósitos en paraísos fiscales para que traigan la platita al Ecuador o paguen impuestos, ¿verdad? Y lo que es peor, se trata de tergiversar el levantamiento del sigilo bancario, cuando ni los propios paraísos fiscales lo guardan en caso de tratarse de obligaciones tributarias. En la ley actual, artículo 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dice expresamente que para efectos de la administración tributaria no existe reserva ni sigilo que se le oponga. Entonces, todos los rumores y mentiras sobre eventuales crisis son falsos. Como es falso también que ahora serán los clientes quienes financien el aumento del bono. La verdad es simple. Ahora los bancos pagarán tributos completos sobre sus ganancias, al igual que los otros tipos de negocios. Y es con esos tributos y con el resto de ingresos que tiene el presupuesto del Estado que se financian las obras, los hospitales, las escuelas y las transferencias como el bono. Tampoco es verdad que la banca va a subir los costos de sus servicios o las tasas para financiar el bono, pues esos costos son absolutamente regulados por las autoridades financieras. No te dejes engañar. Los activos tanto de la banca como los recursos de los depositantes están adecuadamente manejados. Lo único que se hace es un ajuste de las utilidades extraordinarias, pero el dinero de las personas está asegurado. Por eso señala a quienes no quieren arrumar el hombro por nuestro país y buscan enriquecerse sin compensar a esa misma sociedad que les ha dado los recursos para su beneficio. Un país se engrandece cuando existe justicia social con equidad. Y eso es hacer patria.